días. El día de hoy vamos a realizar una entrevista. Eh, bueno, gracias por aceptar nuestra entrevista. Te vamos a hacer una serie de preguntas. Sí, Eh, Primero, ¿cuál es su nombre y en qué año nació? yo me llamo Honorio Matabajo López, ¿Y en qué año nació? en el 1952. Eh, ¿En dónde vivió durante su niñez y juventud? Pues yo viví así, pues, en el valle, acá en Pasto. Eh, ¿Cómo era Colombia cuando usted era joven? No, Colombia pues tenía de todo. Sobre sí, mejor dicho, de los partidos de conservadores y liberales. Había esos dos partidos, ¿no? Sí, ¿Qué nivel de educación usted tiene? no, yo de educación no tengo sino un año. Primaria no. Sí, primaria. Como siguiente pregunta, ¿usted recuerda sobre el Frente Nacional? Internacional, pues cómo se da, pues el Frente Nacional de, Bueno, el Frente Nacional es cuando, como usted me había mencionado, sobre los partidos políticos que existían en ese tiempo, que eran conservador y liberal, se repartían el poder cada 4 años. Sí, sí le llegaron a mencionar ese tema. sí, A ver, ¿con la gente hablaba? sí, Otra pregunta sería, ¿cree que, ¿cree que ese acuerdo entre ambos partidos afectó a la participación ciudadana? sí, ¿En qué aspecto? porque una vez que pues, a uno lo necesitaba pues, ¿Para votar? para eso, para las votaciones, porque si no lo elegía. Mm, eh, ¿Hubo conflictos durante esta época sobre unos que apoyaban al Partido Liberal y otros conservador? Sí, ¿Cómo? ¿Me lo puede explicar? eso pues lo apoyaban pues así, unos pues compartidarios, unos votaban liberal y otros conservador. Pero llegó a haber un conflicto sobre, o sea, asesinatos, sobre... No, no, esa era como Amistoso sí, usted sí. llegó a saber. Bueno, ahora le voy a realizar unas preguntas sobre la guerrilla. ¿Usted cómo oyó hablar sobre las guerrillas como por ejemplo ELN, EPL, M19 y las FARC? Sí, en ese tiempo pues sí, también. ¿Usted escuchó hablar como a las personas, a vecinos o solo escuchó por las noticias o algo? Sí, mejor dicho es por las noticias, pues como a veces uno, en ese tiempo ya había radios y todo eso. Ya. La siguiente pregunta es, ¿usted en ese tiempo tuvo miedo o fue afectado? No, yo mismo, ¿No? ¿Pero fue afectado? sí, ¿Cómo en qué le afectó? pues así, como le decía, afectado como que pues yo pues andaba así en toda parte y era tranquilo, pues. ¿Y qué pensaba la comunidad sobre todo esto de las guerrillas? Pues no pasaba tranquilo, porque si no se podía ir hacia las casas, pues pensaba mal. ¿Y eso le afectó a usted en su vida diaria? No, No. no, porque uno pues tiene que trabajar, ahí lo menos trabajando, uno trabajaba tranquilo, no le decía a nadie nada. Y ahora le voy a hacer unas preguntas sobre el narcotráfico.
La primera pregunta es que ¿cuándo escuchó hablar sobre el narcotráfico? Tráfico, como en el noticiero. Sí, sí. Sí, sí, yo lo escuchaba pues así. No le escuchaba, como le dije anteriormente, por vecinos, no decían como malos comentarios o algo así. No, porque los vecinos eran buenos. Y ahí en ese tiempo, ¿qué hubo? ¿Más miedo o más violencia? No, violencia pues eso había, pero pues uno pues como andaba pues mejor dicho, vivía pues tranquilo. ¿Y esto le afectó a la comunidad? Por su parte sí la afectaba. ¿Y cómo le afectó? No, pues una vez que se ya se agarraban a pelear o así, pues buscaban, mejor dicho, por el contrario. Claro, pero pues, no, claro que eso no duraba mucho tampoco, ¿no? Porque se controlaban rápido. ¿Y esto le afectó a usted en su vida diaria? No, ¿No? Entonces para usted era como todo tranquilo, como si sí, no pasara tranquilo, nada. uno pasaba tranquilo. Bueno, vamos a seguir con la otra parte de la entrevista. ¿Usted escuchó por la radio, por vecinos, lo de la muerte de políticos como Luis Carlos Galán? Sí, uno escuchaba, en ese tiempo había unos radiecitos que también uno les andaba en el trabajo de estudiar. ¿Y en la comunidad sintió miedo, incertidumbre por lo que estaba pasando en el país? No, no, porque uno tenía que ser tranquilo, porque si uno se metía por ¿Y usted sintió una incertidumbre o algún miedo por aquello que estaba pasando? uno era tranquilo para el precio. ¿Normal? Sí, normal. Y en su familia, en los amigos, hablaban de aquello que pasó o todo era Es que normal. lo que pasa es que nosotros, como vivíamos así en un campo, así pues conversando, así, uno se daba cuenta, y por el radio. Bueno, para comenzar a finalizar, ¿usted escuchó de la séptima papeleta? Sí, ¿Sí? ¿Y qué le pareció ese movimiento de estudiantes que hubo para cambiar la constitución política? sí, bueno, ¿No? sí. ¿Y qué impactos cree que tuvo la nueva constitución política? Sí, sí, como era así, entre el banco, mandaban eso, Ujú. no, a veces pues, no se daba cuenta, pero sí uno cayó en cuenta que era. Ya. ¿Y qué cree, cuáles fueron los cambios más grandes de la Colombia de antes a la actual, después de la constitución política de 1991? Eso pues cuando ya comenzó a pues, ya pasaba así, pues, pasaba pues, caladamente así que se fue. Así ellos sabían lo que hacían y todo eso. Porque uno hay veces que no se podía meterse en nada. Y si hubo un cambio grande a la Colombia antigua a la actual, Actuar, no, ¿no? no, porque pues no, pues, no menos tener un estudio bueno. Ya. ¿Y usted cree que los derechos que hubo en la constitución política de 1991, la que puedan votar las mujeres, la que permita al trabajador tener más posibilidades de tener más beneficios, ¿usted cree que eso estuvo bueno? ¿Estuvo bien? Pues sí, porque en ese tiempo pues casi de las mujeres pues casi no, eran los hombres. ¿Que no podían votar las mujeres? No, no, no. Ya después fue que así, ¿Y ese cambio le pareció ya positivo? cambió
Por eso él es así, otro. ¿Y ese cambio le pareció positivo o negativo? No, pues sí, ¿Positivo? sí, positivo. Mm, Porque pues ellas le ayudan a uno también así. mm. Bueno, para finalizar, ¿cuál fue el momento más difícil de su época? Es difícil, pues hay veces ya cuando salí del trabajo que tenía. Mm, y Ya completé pues el trabajo. Pues. Ya me dijeron pues que ya voy a trabajar para. Claro que yo podría trabajar, ¿no? ujú, Pero pues ya completaba mi tiempo. ¿y ya? Sí, ¿Y qué opina que los jóvenes ya se pueden meter a la política? pues también pueden, porque ese es el trabajo también. ¿Sí? El trabajo pues, de hecho, ¿Y qué cambio, cuál cambio cree que fue el más importante en Colombia? cambio, no, pues el cambio, pues, el cambio que tienen ahora, pues, cambio, ya hay mucho estudio, todo eso para todo el mundo. ¿Y antes cómo era el estudio? No, pues el estudio, lo que pasaba que uno pues le tocaba así, no es como aquí, pues aquí un día de facilidad. Entonces, ahora hay más posibilidades para el estudio. Sí, ahora sí, que ya puedes ir a cualquier parte, está mejor. ¿Y qué mensaje le daría a los jóvenes de la siguiente generación? Pues que estudien, ¿no? Es lo más mejor que hay. ¿Que se preparen bien? Sí, que nos preparen bien. Entonces, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Mi grupo está conformado por Héctor Gabriel Nadal, Natalie Camila Meneses. David Sandoval. Bueno, como punto final es nuestras reflexiones que son pues la mía sería que cada individuo tiene su propia perspectiva en el lugar donde ha vivido y cómo ha enfrentado la violencia en Colombia. En base al libro no hay mucha diferencia porque el libro dice sobre muchos acontecimientos de la historia de Colombia y la violencia. Y el entrevistador nos señaló que sí había vivido esos momentos, pero en base a relatos o historias que escuchó sobre sus vecinos, la radio, la televisión. Esa sería mi reflexión. Bueno, ahora voy a decir mi reflexión. Bueno, primero que todo, en este ser crítico voy a comparar la entrevista con las utopías constitucionales. Bueno, primero que todo, encontré que el libro explica la historia de Colombia de una forma más crítica y mucho más detallada, mostrando varios problemas, como la poca participación en el Frente Nacional, mientras que en cambio el entrevistado cuenta que la gente votaba sin entender mucho y que mayormente su vida era muy tranquila, y esto pasa porque el libro habla de su país en general, mientras que él habla desde su perspectiva personal. Y él en su memoria recuerda mucho más su vida diaria, el trabajo, el campo, lo que escuchaba mayormente en la radio. Pero él no mencionaba mucho sobre su violencia. Y esto se debe mayormente a su nivel educativo y el lugar donde vivía, donde su información no era muy completa ni muy detallada. Y yo pienso que los libros no muestran como toda la realidad de cada persona. Y la historia de cada uno es diferente, mientras que la memoria ayuda a entender cómo vivió cada una de las personas. Y por esto puede ser muy incompleta. Y esta actividad me ayudó a entender mayormente que la historia con la realidad no es verdad. Mientras como la violencia, y también veo que el Frente Nacional y la política actual tienen algo muy en común.
que esto es muy común como en la participación de las personas. Bueno, para mi reflexión me di cuenta que el entrevistado más o menos se perdía en el tiempo que nosotros le dábamos, como por ejemplo no se acordaba como el Frente Nacional o la séptima papeleta, y que una contradicción que hubo es que en el libro se dice que en los campos hubo mucho, pero mucho conflicto, tanto por los narcotráficos como por las guerrillas, pero él nos contaba que él vivió tranquilo con su familia y amigos, y que él sí se enteraba de las cosas por la radio o por lo que sí decían, pero que normalmente él lo más difícil que él pasó fue, como se nos contó, que fue de un trabajo, pero solo eso, no nos contó que hubo un conflicto. Y en la parte de las votaciones sí nos decía que habían liberales y conservadores, y que sí habían conflictos, pero no a tal punto de llegarse a matar. Comparándolo con lo que nos dijo, con lo del libro, fue un poco de verdad, aunque me sorprendió, ya que yo pensaba que en el campo, como dijo así en el libro, había mucha violencia, pero él nos decía que en muchas partes eso nunca pasaba, que solo se decían, pero de igual manera era tranquilo, no los molestaban ni los amenazaban. Y ese sería mi punto de vista.